YouTube. Genial. ¿Sabes compartir por YouTube? Ajá. No, ¿en serio? Ahí te ahora recién. Pues está prendido. Mi cámara.
Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Muy buenas noches, sí, se escucha muy bien. Sí, doctora. Se procederé con la presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galenosi. Bienvenidos al curso Abordaje en Fisioterapia en LSA y otras lesiones traumáticas de rodilla. El ponente a cargo es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, les doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches nuevamente. En un momento comenzamos. Bien, para que no exista inconvenientes con el internet, que a veces es inestable, voy a mantener mi cámara apagada. Bien, comenzamos con el tema del día de hoy, como si ya se estaba anticipando, el abordaje en fisioterapia de ligamento cruzado anterior y otras lesiones traumáticas de las rodillas. Los subtemas, los temas que vamos a ir abordando en la ponencia son los siguientes. Estructura anatómica de las rodillas, los huesos, ligamentos, tendones y músculos, métodos de diagnóstico por imagen para lesiones de rodilla, radiografía, resonancia magnética y ecografía, la rehabilitación de lesiones de ligamento cruzado anterior y protocolos de tratamiento como tal, ¿no? Tratamiento también de las lesiones meniscales, ligamentos colaterales y cartílago y programas de prevención de lesiones de rodilla, ejercicios de fortalecimiento y propiocepción. Para hacerlo más práctico la clase también vamos a tener bastantes videos, así que con atención y bueno, vamos a tratar de cumplir en el horario, ¿no? Primero, estructura anatómica de las rodillas, huesos, ligamentos, tendones y músculos. Bueno, aquí vemos, ¿no? Como tal, la rodilla va a estar conformada por, va a estar conformado por una articulación donde vamos a encontrar varios componentes. Vamos a encontrar primero en cuestión de la parte de los huesos, el hueso del fémur, y vamos a encontrar posteriormente la tibia, ayudado también en parte con el peroné. También no nos olvidemos de la rótula, que va a ser el hueso propiamente que va a estar componiendo toda esta articulación. Y los músculos que van a intervenir en esto, principalmente el cuádriceps, que va a estar en la zona anterior del fémur y va a tener su tendón que se va a conectar con la rótula y de igual manera va a tener un tendón inferior que se va a conectar con el tubérculo radial de la tibia. Vamos a tener cartílagos articulares en todo esto porque es una articulación muy importante que recibe también el peso del cuerpo y pues necesita tener movimientos de gran amplitud, ¿no? Aquí vemos de igual manera, tal vez hay imágenes más adelante para verlo de igual manera. Vemos esto en un corte más lateral, ¿no? En este corte podemos ver acá el fémur, vemos la rótula y vemos la tibia, ¿no? Vemos los cartílagos articulares y la rótula como tal, junto con los tendones de inserción. Además, existen bolsas subcutáneas que van a estar, en este caso se lo denomina prerrotulianas porque van a estar adelante de la rótula, ¿no? También tenemos más abajo más bolsas subcutáneas que van a ser infrarrotulianas y bolsas profundas al nivel de los tendones. Esto para poder igual ampliar un poco más el movimiento y que tenga mayor amplitud, ¿no? En las zonas donde no tengamos como tal
una estructura, pues van a estar llenas de grasa, ¿no? De tejido adiposo, que también le puede dar la estabilidad y la forma como tal a la articulación de la rodilla, ya que las rodillas son bastante importantes en el proceso de los miembros inferiores y en el proceso de la caminata porque van a soportar gran parte del peso. Es por eso que, por ejemplo, en pacientes obesos les duele las rodillas a estos pacientes al caminar o realizar una actividad física, porque las rodillas están sosteniendo el peso cuando se está haciendo flexión, ¿no? Entonces tenemos esta cartilla, el cuerpo también, el cuerpo sinovial. Y también vamos a tener obviamente el líquido sinovial que va a estar circulando para permitir un mayor movimiento. Aquí vemos en esta imagen mucho mejor. Aquí habíamos dicho la rótula, el fémur y tenemos la parte de la tibia. Tenemos también las carrillas articulares, que serían estas, los cartílagos articulares y ligamentos. Ligamentos que tenemos ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, que lo vamos a ver más atrás. Y los meniscos ya sea lateral o medial. Medial, obviamente, ubicándonos en la posición anatómica como debe estar, ¿no? Medial y lateral, que va a estar más externamente, van a ser superficies articulares para que se pueda engranar de mejor manera esta articulación. Aquí vemos de igual manera, ¿no? La porción de la grasa, también tenemos bursas que van a contribuir a los movimientos y pues tenemos el líquido sinovial que es por el que se va a movilizar también la articulación, ¿no? Entonces, acá también vamos a hablar un poco de la parte de los ligamentos. Aquí se ve mejor porque estamos viendo en una visión más posterior. Tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Nos vamos a enfocar más, como el tema lo indica, en el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, es necesario comentar de las otras también. También tenemos el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medio, ¿no? Siempre dándonos cuenta que medial va a ser porque aquí se encuentra la otra rodilla y lateral porque se encuentra exterior, ¿no? Siempre ubicándonos en la posición anatómica. Si nos damos cuenta, esta, por ejemplo, correspondería al miembro inferior derecho, ¿no? Porque aquí vamos a tener el izquierdo. En esta vista vemos un poco la parte de los músculos. Vemos que va a ser bastantes músculos que van a intervenir sobre todo en la parte del movimiento para darle mayor rango. Vemos que uno de los principales van a ser el músculo cuádriceps, que lo tenemos acá, que va a tener distintas terminaciones, ¿no? Va a estar compuesto por el músculo recto femoral, el vasto lateral y también tenemos el vasto medial. Estos tres van a estar conformando, van a tener sus prolongaciones tendinosas al nivel de la rótula para poder realizar el articular. Vemos también lateralmente un poco el músculo sartorio que va a tener sus tendones terminando un poco en la parte más medial de la rótula, ¿no? Y el ligamento rotuliano como tal que se va a encontrar acá. Por debajo ya vamos a tener músculo peroneo largo que va a tener igual superiormente sus terminaciones tendinosas a nivel más lateral. Y también parte del músculo gastrocnemio por detrás, más que todo, ¿no? Que se lo denomina gemelo, que va a tener sus terminaciones. Y también tenemos acá en esta terminación del músculo sóleo, van a conformar la pata de ganso. Es un tendón común porque se van a insertar varios tendones y va a formarse un solo tendón común de inserción en los músculos sartorio, gracil y semitendinoso, que lo tenemos acá, este tendón común, ¿no? Y la tibia, ya viendo, aquí tenemos la tuberosidad radial y sabemos que es un remanente para que se inserte también el tendón. Acá de igual manera, siendo un poco más específicos, ¿no? Realizando un poco algunos cortes, vemos cómo está la disposición. Por ejemplo, acá vemos que el tendón del músculo aductor largo va a insertarse en el fémur, en la parte del epicóndilo medial. Tenemos acá la rótula nuevamente, el tendón rotuliano, la cápsula articular, que también va a estar más internamente. Y vamos a tener también bolsas, ¿no? Bolsas o bursas que van a estar amortiguando también la parte de las terminaciones tendinosas para que tengan una mayor movilidad. Y la parte de los músculos. Aquí solamente realizando un poco del corte para que se vea mejor. Y aquí de igual manera. Tenemos varias bursas que van a estar contribuyendo a esto. Y tenemos las terminaciones, ¿no? Como vemos la rótula, el vasto lateral. Tenemos el tendón del músculo cuádriceps femoral que va a tener bastante terminación, como vemos. Y las terminaciones tendinosas también del músculo tibial anterior van a estar por detrás y acá tenemos la cápsula articular de la rodilla. Acá tenemos. Llegaste hasta aquí y es porque
que de igual manera lo va a ilustrar. Es un bonito video porque lo muestra en 3 dimensiones mediante una aplicación para poderlo entender de mejor manera. Vamos a ver. Estás buscando información acerca de la anatomía de la rodilla. Déjame decirte, amigo mío, que estás en el lugar indicado. Yo soy José Guillermo y esto es Fisioterapia Fácil. Vamos a iniciar con este video no sin antes recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí te comparto información muy importante acerca de la fisioterapia, algunas noticias, tratamientos, artículos y algunos memes. La rodilla es una articulación muy interesante, dada su complejidad articular, sus limitados movimientos y su increíble fuerza y estabilidad. Sin embargo, la gente no la conoce al 100% y lamentablemente es una articulación que mucha gente se lastimó, se va a lastimar o tiene lastimadas. Aquí te voy a explicar en qué consiste la rodilla, sus articulaciones, sus huesos y sus principales ligamentos. La anatomía ósea de la rodilla está conformada por la parte proximal de la tibia, la rótula o patela y la parte distal del fémur. Esta es la articulación intermedia del miembro inferior, ya que está entre la articulación del tobillo y de la cadera. Esta articulación solo tiene un movimiento natural o principal, que es la flexoextensión, pero más adelante vamos a ver cómo tiene otros dos movimientos que son muy poco tomados en cuenta, pero son fundamentales y muy importantes durante la marcha. Ahora, analicemos rápidamente los ejes de esta articulación. La flexoextensión se realiza gracias al eje transversal y sobre el plano frontal. En esta imagen podemos ver que el eje longitudinal de la diáfisis del fémur no está alineado al eje del esqueleto de la pierna. O sea, el fémur no está completamente recto verticalmente hacia abajo, sino que está un poco inclinado de la cabeza del fémur hacia afuera y de la porción distal hacia adentro, lo que nos genera el valgo o el valgus fisiológico de la rodilla, que esto es normal en cualquier persona. Debe tener un poco el acercamiento de las rodillas, pero solo un poco, no tanto, porque ya no sería normal y podríamos tener un problema anatómico, de desarrollo psicomotor o un mal crecimiento. Esta línea punteada va a representar al eje mecánico del miembro inferior, que va desde la cadera, pasa por la rodilla y llega al tobillo. Este eje sí es totalmente recto. La rodilla tiene un segundo movimiento que es el de rotación. Pero ojo, esta rotación solo sucede cuando la rodilla está en flexión y este movimiento se hace sobre su eje longitudinal. Y hay un tercer movimiento de la rodilla que es muy mínimo. Este movimiento es la lateralización y esta es posible gracias a que los ligamentos colaterales laterales y mediales suelen ser elásticos o elongados, lo que permite que haya un poco de lateralización entre la tibia con relación al fémur. Regresando a la flexoextensión, que es el movimiento principal de la rodilla, se produce gracias a la articulación femorotibial y obviamente a los músculos que ejecutan el movimiento. Esta articulación es una diartrosis de tipo troclear, si lo vemos del punto de vista mecánico, pero si lo vemos del punto de vista anatómico, pues sería una articulación bicondílea, ya que el fémur tiene dos cóndilos que también son conocidos como carillas de la tróclea femoral. Estos cóndilos son convexos y van a apoyarse sobre las superficies tibiales que son cóncavas. Esta unión va a formar a la articulación femorotibial, como les mencioné anteriormente. Y estas mismas carillas de la tróclea femoral son las que se van a unir a la cara posterior de la rótula, o sea, la parte que no vemos de la rótula, para poder formar la articulación femoropatelar, o sea, unión del fémur con la patela. Y junto a la articulación femorotibial, que es fémur tibia, se creará una sola articulación global que será la articulación de la rodilla. Y como siempre les digo, si estamos hablando de articulaciones, tenemos que mencionar a los ligamentos sí o sí. Tenemos 4 ligamentos principales que vamos a analizar. El ligamento colateral tibial o ligamento colateral medial, que este va del cóndilo medial del fémur hacia el cóndilo medial de la tibia. Su inserción es muy amplia, chequen. Se inserta primero pasando o por debajo del menisco medial y desciende hasta la altura de la tuberosidad de la tibia. Este ligamento ayuda a que la rodilla no se vaya hacia adentro, que haga un valgo excesivo. El segundo ligamento es el ligamento colateral lateral o ligamento colateral peroneo,
que va desde el cóndilo externo o cóndilo lateral del fémur y baja hasta la cabeza del peroné. Este, al igual que el anterior, ayuda a que no se haga un excesivo varo, o sea que la rodilla se abra. En fin, estos ligamentos van a ayudar a la estabilidad de la articulación de la rodilla. Algo que debes tomar en cuenta es que estos ligamentos se tensan cuando hacemos una extensión, o sea cuando estamos de pie, y cuando flexionamos la rodilla se relajan. Y por último, los famosos ligamentos cruzados. El primero es el ligamento cruzado anterior, que es muy famoso. Este se inserta de la meseta tibial entre las inserciones del cuerno anterior del menisco interno y del menisco externo, o sea, en medio de las dos. Y sube de forma oblicua hacia posterior y llega hasta la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Este ligamento consta de 3 haces, que son muy importantes en las lesiones deportivas comúnmente. Y estos temas o esta profundidad de los haces lo veremos más adelante. Y el ligamento cruzado posterior, que va de la cara posterior de la meseta tibial por detrás de los cuernos posteriores de los meniscos. O sea, surge como el ligamento anterior entre los cuernos anteriores de los meniscos, pero este surge de los cuernos posteriores de los meniscos. De ahí sube de forma oblicua y hacia adelante, hasta la fosa intercondilia en la cara lateral del cóndilo femoral interno. Si ustedes analizan bien los orígenes y las inserciones de estos dos últimos ligamentos, van a ver que hacen una cruz y los nombres pues tienen total relación con la dirección en la que van. Así que no creo que tengas problemas para entenderlo. Estos ligamentos, además de estar unidos a los huesos, tienen importantísimas conexiones con la cápsula articular, con los meniscos y con el cartílago. Si quieres conocer esta importante relación entre los meniscos, los ligamentos cruzados, los colaterales, las bursas, la cápsula articular, coméntame en la parte de abajo para hacer una segunda parte. Y así amigos, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like y coméntenme en la parte de abajo qué les gustó, alguna sugerencia de un video, alguna duda que tengan, alguna opinión, cualquier cosa. Recuerden que en la parte de abajo les dejo las bibliografías que consulté para tomar toda esta información y podérselas proporcionar y no crean que todo esto me lo invento yo. También te dejo aquí mis redes sociales y también aquí el teléfono del consultorio para que me marques si quieres hacer alguna cita para una consulta o una valoración. Y por último les quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en este proyecto, los que me comentan constantemente, los que le dan like, los que los comparten, la verdad, muchísimas gracias. Todo esto lo hago. Bien, perdón, bien, hasta ahí vamos a continuar porque es bastante largo el tema. Vemos ahora los métodos de diagnóstico por imagen para las lesiones de rodilla, la radiografía, resonancia magnética y la ecografía. Primero vemos un poco acerca de las lesiones, lo que es lo más común. Las lesiones más comunes van a ser las lesiones de menisco, que muchas veces pueden ser indirectas, es decir, que no necesariamente es porque han recibido un golpe, pero pueden afectarse. Las principales causas de trauma van a ser primeramente el sobrepeso, que es lo que les estaba indicando, y los deportes de impacto. También en la tercera edad, obviamente por la degeneración del cartílago articular como tal y de todas las estructuras, pues va a ser un factor de riesgo. Las actividades de subir y bajar escaleras pueden producir ese desgaste de los cartílagos, ¿no? Y tenemos acá nuevamente la anatomía que habíamos revisado. En relación a los síntomas del menisco, roto, ¿cuáles van a ser? Que nos podemos tal vez dar cuenta, ¿no? El dolor intenso localizado y la molestia en las rodillas que se pueden percibir en la línea articular, hinchazón, también una inflamación debido a la presencia del cartílago articular, lo que va a dificultar también el movimiento. Y una lesión del menisco, si está avanzada, pues puede producir además el bloqueo de la rodilla donde no se pueda realizar el movimiento. Estos síntomas se pueden reforzar obviamente con otras patologías y por eso es de que nosotros debemos reconocer. Ahora, si nos enfocamos específicamente en el ligamento cruzado anterior, que es uno de los componentes del tema. Primero, esta lesión del ligamento cruzado anterior va a ser una lesión bastante frecuente, que es en especial en la práctica deportiva. Esto porque el mecanismo más común va a ser la de lesión y trauma indirecto, donde está involucrado las fuerzas de desaceleración y de hiperextensión, además de rotación. En algunos estudios, la rótula aislada del ligamento cruzado anterior puede presentar 70% del total de las lesiones ligamentosas y un 30% adicional de otros ligamentos. Además, con mayor frecuencia esto que el ligamento colateral mediano, porque que hemos visto en la anatomía. El tratamiento del ligamento cruzado anterior va a tener
que resolverse por la parte quirúrgica en la mayoría de las veces. Tenemos aquí un poco hablando también de la parte de la resonancia magnética, que va a ser un método de elección que posteriormente lo vamos a revisar. Y bueno, la radiografía como tal de la parte de la rodilla va a ser algo habitual, es uno de los primeros exámenes de las imágenes que se puede efectuar en una rodilla traumática y además puede permitir descartar fracturas y evaluar la congruencia articular, entre otras alteraciones. Entonces, por eso es de que primero pide una radiografía simple. Pueden existir signos indirectos inespecíficos en la radiografía simple, como ser un aumento del líquido articular, que podría ser la hemartrosis, es decir, que existan acumulaciones de sangre, colecciones de sangre en la articulación, y esto se puede ver en un 70% de las roturas agudas del ligamento cruzado anterior. También podemos encontrar signos muy específicos de rotura de este ligamento, pero existen otros signos radiológicos, como por ejemplo el signo del surco profundo, que va a ser una fractura osteocondral por la impactación, ¿no? De un tercio de la superficie de la carga del cóndilo femoral externo. Y esto se puede presentar aproximadamente en un 5% de los pacientes que van a tener esta rotura. En la radiografía de la rodilla vamos a distinguir que van a haber concavidades más suaves, ¿no? O surcos normales en ambos cóndilos femorales y el surco del cóndilo externo se ubica posterior e inferior respecto al interno, donde vamos a poder visualizar. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la radiografía lateral de la rodilla que muestra los surcos normales en los cóndilos y el surco del cóndilo externo, donde vemos acá se ubica posterior e inferior al cóndilo interno, que sería este, ¿no? Entonces aquí vemos un signo. El ligamento cruzado anterior va a ser una principal estructura anatómica, ¿no? Que lo habíamos revisado un poco en la parte que previene la traslocación anterior de la tibia respecto al fémur. Normalmente esto pues se va a producir con el impacto secundario del tercio medio del cóndilo femoral, como lo vemos en la imagen. Es un poquito esquematizando el esquema para medir la profundidad del surco del cóndilo. Cuando la rotura del ligamento cruzado anterior también se puede asociar a estas fracturas por impactación del cóndilo femoral externo, la profundidad del surco puede aumentar. Se considera también normal un surco con una profundidad que sea menor a 1,5 milímetros cuadrados, como lo podemos ver en la imagen. Y cuando este es mayor a este valor, podemos decir que sí es el signo del surco profundo, donde ya va a tener una profundidad de aproximadamente 2 milímetros. Y este va a ser un signo de especificidad y un valor predictivo positivo de un 100%. Bien, también aquí vemos, por ejemplo, en la figura, radiografía lateral de las rodillas en pacientes con el evento traumático, donde vamos a observar un surco del cóndilo externo de más de 2 milímetros de profundidad, ¿no? Aquí vemos el surco profundo. Y también tenemos la fractura de Segón, correspondiente también claramente a una avulsión ósea de la zona de la inserción tibial del ligamento capsular lateral, donde vamos a ver esta imagen, ¿no? Aquí vemos un poco la esquematización de la fractura de Segón por la avulsión de la inserción tibial por la tracción del ligamento capsular. En esta flecha vemos, ¿no? Donde está la fractura de Segón y en la flecha corta el ligamento capsular lateral. La fractura también está, por eso se denomina el nombre, ha sido descrita por el doctor Paul Segón, que ha sido un cirujano francés en 1879, y esto es antes del descubrimiento de los rayos X, ¿no? Fragmento óseo que va a estar avulsionado, como vamos a ver en estas imágenes de acá abajo, normalmente es laminar y es menos de unos 15 milímetros, tiene una orientación más vertical, ¿no? Donde vemos que es en la superficie donante de la tibia. Esta pequeña fractura puede ser difícil también de diagnosticar normalmente porque se busca que sea dirigida, ¿no? Y la presencia de la fractura de Segón es altamente específica en las roturas del ligamento cruzado anterior entre 75 a 100%. Bien. Ahora vemos un poco acerca de la parte del beneficio que tienen. Bien, beneficios y riesgos de la radiografía de rodilla. Esta técnica del diagnóstico por imagen va a ser bastante extendida, ¿no? Y pues se puede realizar inclusive de forma ambulatoria. Entonces se lo realiza la parte de la radiografía porque es la de fácil acceso, es barato y es rápido, ¿no? Y también otra ventaja de que se pueden destacar imágenes obtenidas en radiografía para poder diagnosticar muchas afecciones de rodilla, como ser las dislocaciones, las lesiones. Como único riesgo como tal sería de que emplea una radiación, ¿no? Como tal para obtener las imágenes, pero
Normalmente pues no hay mayor inconveniente para realizar esto. Además, siempre se recomienda que pues se pueda tener, que el paciente cuando tenga algún dolor en esta región pues pueda consultar para que se le haga un estudio más amplio. Aquí vemos un poco ahora de la resonancia magnética y vemos los puntos claves sobre la rodilla sobre la resonancia magnética de la rodilla normal. Primero, ¿qué es la resonancia magnética? Sabemos que es una técnica de imagen para poder evaluar los huesos y los tejidos blandos de la rodilla. Del mecanismo es una emisión de las ondas de radio y donde un poderoso campo magnético va a inducir a los hidrógenos para que puedan poner señales en la resonancia y que se pueda ver en las escalas de grises. En cuanto a las secuencias, vamos a tener T1, tejido adiposo graso, normalmente la médula ósea de alta densidad puede verse blanco, y los ligamentos y cartílagos y el líquido como tal, que es lo que nos interesa, van a producir una baja intensidad que se va a ver más negro. En un T2, los ligamentos y los cartílagos y líquidos producen alta de intensidad, son blancas, y la médula ósea puede producir una baja intensidad que también son negros. En cuanto a la densidad protónica, va a realzar los tejidos que van a tener más densidad protónica, como ser la médula ósea amarilla, también el cartílago, los músculos y el cartílago hialino, ¿no? En cuanto a los planos, se puede hacer un plano coronal, sagital y axial. El plano coronal va a ser un corte a través de la rodilla de manera lateral, donde veamos una vista anterior y posterior. Y de esa manera también vamos a desplazarnos a través de la rodilla, ¿no? De atrás a viceversa. El corte sagital va a ver la rodilla de adelante a atrás, donde vamos a ver una vista lateral y nos desplazamos de medial a lateral. Y en el corte axial es un corte transversal de la rodilla para ver arriba o abajo. ¿Cómo leemos entonces una resonancia magnética de rodilla? Pues primeramente sabemos que va a tener múltiples ventajas porque vamos a ver también estructuras de tejido blando. En este proceso, pues, se van a activar los protones o hidrógenos tisulares para que activen una señal mediada por estos receptores que luego de las distintas densidades que habíamos descrito para que vaya variando, ¿no? Por ejemplo, los huesos con alta densidad van a aparecer blancos, el líquido va a tener una baja densidad protónica y va a ser más negro. Para también ver un poco esto, se debe de ver las secuencias que se utilicen, ¿no? Las secuencias son de T1 y T2 que habíamos indicado más antes. Aquí tenemos el T1, donde vamos a ver la predominancia de grasa por la médula ósea, y las partes más blancas, pues normalmente nos cuesta más analizar. En los potenciadores de T2 vamos a ver que vamos a evaluar los tejidos con mayor cantidad de agua, y pues por ende vamos a detectar cambios patológicos que van a implicar la acumulación que sería el edema, ¿no? Además, los tejidos como ser ligamentos, cartílagos o líquido van a producir alta densidad de T2 y van a aparecer blancos, mientras que la médula ósea en este caso va a ser negro, entonces por eso se da la mnemotécnica de water is white on T2, para que nos demos cuenta, ¿no? El agua se va a ver blanco en T2. Y las imágenes en la densidad de protones que habíamos dicho para poder crear el contraste. De manera de que, por ejemplo, la médula ósea y el cartílago hialino van a producir una alta densidad, van a ser más blancas y grises. Los músculos van a ser intermedios y van a aparecer de color gris, y los ligamentos van a aparecer más negros. Otra propiedad importante de la resonancia magnética es de que se pueden producir las imágenes en múltiples planos, y de esta manera pues nosotros vamos a poder visualizar con más detalle la estructura de la rodilla, porque como habíamos visto, este tiene múltiples características, tiene bursas, tiene tendones, tiene ligamentos, tiene hueso, tiene cartílago articular, tiene meniscos, tiene líquido sinovial, tiene muchas estructuras que hay que analizar porque es una articulación compleja. Entonces las imágenes se pueden tomar en los planos que habíamos dicho, el coronal, sagital y axial. En el plano coronal le habíamos dicho anterior y posterior, donde vamos a visualizar. Y algo muy importante que darnos cuenta dentro de la resonancia es que son cortes finos, ¿no? Que van a atravesar la rodilla, entonces nos va a poder marcar milimétricamente qué es lo que está sucediendo en cada plano, como vemos acá. De esta manera nosotros vamos a ir valorando. Por ejemplo, acá vemos el ligamento patelar, que habíamos dicho que va a tener una densidad más oscura. Vemos también la parte de los nervios, vemos el cóndilo, cómo va a estar, el retináculo patelar y los cóndilos como tal, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir analizando con la resonancia. La articulación femoral, perdón, cuando miramos en rodilla en el plano coronal, lo primero que vemos también es la patela, ¿no? Como es la estructura más anterior. Este va a ser un hueso que va a ser hueso sesamoideo triangular que se va a encontrar dentro del tendón cuádriceps, ¿no?
Su cara posterior se va a articular con la cara anterior del fémur, creando la articulación patelofemoral. Cuando evaluamos esto es importante ver los contornos, ver cómo está la médula ósea, el cartílago articular. En T1 la patela va a ser una señal triangular, más o menos blanca, y debemos asegurarnos que no existan fracturas ni formación de quistes alrededor. Esto lo podríamos ver como líneas o círculos hipointensos, perdón. También debemos evaluar el grosor y la homogeneidad del epicartílago patilar viendo las imágenes tanto axiales como sagitales. En T2 el cartílago patelar va a ser más uniforme, ¿no? Una señal más blanca. Además es importante ver el grosor del cartílago para poder valorar. Cuando nosotros vemos anormalidades como las fisuras, úlceras, fragmentos, también podemos sugerir de que tal vez tenga condromalacia. Además, debemos de ver la cavidad de la articulación patelofemoral buscando un signo de colección o acumulación de líquido, ¿no? En cuanto a la articulación femorotibial, esto ya es a medida de que vamos realizando los cortes, nos vamos adentrando aún más, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos de que mientras vamos a ir analizando la médula ósea, también debemos de ver signos de edema, de contusión, de fracturas, de tumores. En T1 la médula ósea normal va a ser más alto, por lo tanto se va a ver brillante, pero en T2 va a ser más bajo y se va a ver oscuro. Esto hay que tomar en cuenta para realizar el contraste. En la médula ósea normal, normalmente vamos a ver una intensidad homógena, que van a ser señales lineales que van a ir contrastando. Y después, cuando vamos continuando analizando los cartílagos articulares, tenemos que valorar el grosor y la intensidad de estos cartílagos, que se van a ver más en las imágenes sagitales y las coronales. En T2 el cartílago articular se va a ver con una señal blanca gruesa y homógena que se va a cubrir. Y por último también debemos de evaluar la cavidad de la articulación, ¿no? Para ver si hay alguna colección, algún fluido, que normalmente en la resonancia se debería ver como una señal hipotensa entre los cartílagos articulares. En relación a los ligamentos cruzados, pues recordemos que estos ligamentos van a estabilizar la rodilla durante el movimiento y previenen también el desplazamiento que va a ser anormal, ¿no? Entonces, en el corte coronal, a través del compartimiento, podemos ver el origen del ligamento cruzado anterior y de aquí podemos seguir para irnos desplazando posteriormente hasta la cara medial del cóndilo lateral del fémur, donde en el T1 vamos a localizarlo de mejor manera como bandas negras de baja señal, que normalmente pueden provocar visualizarse estriaciones lineales que tengan una alta intensidad cerca de la inserción de la tibia. Es importante ver este ligamento cruzado anterior en las imágenes axiales porque aquí vamos a ver también la fosa intercondilia. Y en este nivel del ligamento cruzado anterior vamos a ver también el cóndilo lateral del fémur como una banda negra, más o menos 1,5 centímetros de diámetro anteroposterior. En cuanto al ligamento cruzado posterior, también va a contener dos bandas que van a surgir del área intercondilia posterior de la tibia y se van a extender en dirección anterior y medial para insertarse en la porción anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Esto diferenciando del ligamento cruzado anterior con el ligamento cruzado posterior que va a tener una baja señal, ¿no? En T1. Entonces, en las imágenes axiales, el ligamento cruzado posterior, vamos a verlo en cortes del cartílago articular de la tibia, donde va a aparecer en el área intercondilia como un óvalo que va a ser más negro. Y vemos el trayecto, ¿no? En la secuencia de T2, que es mejor, es el gol estándar, vamos a diagnosticar los desgarros y las roturas del ligamento cruzado anterior, mientras que del ligamento cruzado posterior normalmente en esta secuencia no se va a ver. Entonces esto hay que tomar en cuenta para ir diferenciando. En cuanto a los meniscos, a medida que vamos a ir profundizando en el plano coronal, desde el centro de la rodilla hacia el compartimento posterior, y ubicamos los meniscos, perdón, y estas van a ser estructuras fibrocartilaginosas que van a tener una forma de C, donde van a estar ubicadas en las superficies articulares del fémur y la tibia y van a ir viendo que amortigüen, ¿no? Es una función principal de amortiguación para que no pueda haber tanto rozamiento. Estos van a ayudar y se van a visualizar menos mejor en las imágenes coronales y sagitales de T1. También en cuanto a esto, en la imagen T1 podemos ver los meniscos con una señal baja, entonces vamos a verlo dentro, en forma más o menos de corbata, van a estar más negras en la cavidad articular. Cuando realizamos un corte axial en la fosa intercondilia, vamos a encontrar el origen del ligamento cruzado transverso, donde vamos a verlo de una baja intensidad.
Y esto va a ser similar al ligamento colateral fibular que se va a visualizar más en la T2, donde vamos a ver una estructura que va a ser de baja intensidad del lado lateral de la cápsula articular y de este se va a originar el epicóndilo lateral del fémur, además de la cabeza de la fíbula. Bien. En cuanto al mecanismo extensor, vamos a ver que pues el ligamento patelar es la continuación distal, ¿no? Del tendón del cuádriceps femoral, donde vamos a ver el vértice patelar y se va a extender hacia la tuberosidad tibial. Además, vemos el ligamento patelar en un corte transversal de la carilla articular superior de la tibia. Vemos una gran colección de tejido adiposo, que es el cuerpo adiposo infrapatelar. Además, visualizamos este nivel donde se va a encontrar más profundo. También tenemos los retináculos, ¿no? Los retináculos patelares, ya sea medial y lateral, que vamos a poder visualizar mejor en las imágenes axiales. Esto a través de la articulación patelofemoral. Ambos retináculos también son extensiones del músculo vastolateral y medial, respectivamente, que habíamos indicado en las imágenes anteriores. En cuanto a la ecografía, ¿qué nos dice el Sevier? Es una técnica que se ha extendido últimamente en los últimos años en muchas especialidades y también en la parte de ver un poco la atención primaria, ¿no? Entonces, adopta una importancia relevante porque tiene una mejor accesibilidad, se puede hacer de inmediato, ayuda a manejar de forma clínica, entonces es tal vez una ventaja que tendremos en la ecografía, ¿no? Pero recordemos que sirve más para ver eh, mm, las estructuras que no sean las óseas. Además, pues puede ayudar, entre algunos otros beneficios, a evitar que se haga innecesariamente tal vez otros estudios, tal vez con la ecografía y es suficiente poder visualizar la estructura y pues no va a necesitar otro estudio, ¿no? Entonces no le vamos a mandar en vano al paciente a que realice eso. Vemos la técnica de exploración. La ecografía de rodilla lo vamos a realizar con una sonda lineal de alta frecuencia entre 7.5 a 12 MHz. El paciente tiene que estar en decúbito supino. Se recomienda también colocar la articulación en semiflexión, por ejemplo, con un rollo de papel, para que podamos permitir la extensión de las estructuras tendinosas, ¿no? Vemos un poco aquí los compartimientos de la rodilla y las estructuras de interés que vamos a tener en la parte ecográfica. En el compartimiento anterior vamos a tener el receso suprarrotuliano, el tendón cuádriceps, la rótula, el tendón rotuliano, la gasa de Offa y el cartílago hialino intertroclear. En el compartimiento lateral ya vamos a tener el vasto externo, la cintilla iliotibial, ligamento colateral lateral, el tendón popliteo, la hendidura articular lateral, la córtica tibial, la cabeza del peroné y el tendón del bíceps crural. En el compartimiento medial vamos a tener el cortical femoral tibial, el vasto interno, hendiduras articulares mediales, ligamento colateral medial en este caso, y los tendones y bursa de la pata de ganso que lo hemos revisado en la anatomía. En el compartimento posterior vamos a tener las bursas gastrocnemio semimembranosa, inserción también del gastrocnemio, los vasos popliteos y el cuerno posterior de los meniscos. En cuanto a la valoración de los cortes como tal, debemos de ver, ¿no? Ya sea que sean cortes longitudinales, transversales, tal vez oblicuos, dependiendo. Porque, por ejemplo, acá en esta imagen vamos a ver un derrame articular en la rodilla, donde vemos la colección que va a ser anecoica, ¿no? A nivel suprarrotuliano. Entonces, para esto nos sirve. Además, se tiene que aplicar el gel, obviamente, que va a ser el conductor para que pueda visualizar la parte ultrasonográfica y que también impedir la generación de artefactos que se interpongan, ¿no? De manera que se pueda ver. Vemos, por ejemplo, un escenario clínico. Vamos a mencionar algunas. La tendinitis y la bursitis. Ecográficamente va a ser hipoecogénico. Vamos a ver las colecciones de las bursas y las calcificaciones. ¿Para qué nos serviría la ecografía? Para detectar de forma precoz, evaluar el tratamiento y guiar la infiltración. Por ejemplo, en lesiones meniscales y quistes meniscales. Ecográficamente vamos a ver fisuras y desgarros del cuerno anterior y posterior. Vamos a encontrar igual imágenes quísticas intra o parameniscales. ¿Cuál sería la utilidad? Detectar y confirmar la sospecha clínica, además de tener una derivación adecuada de seguimiento. Por ejemplo, la artrosis. Ecográficamente vamos a ver osteofitos, derrame articular secundario y nos va a ayudar de forma diagnóstica en ausencia de radiografía para valorar complicaciones, infiltraciones, para guiar las infiltraciones y el diagnóstico diferencial.
Vemos una más, por ejemplo, en condrocalcinosis o la gota. Ecográficamente vamos a ver calcificaciones cartilaginosas, imágenes en nevada y además imágenes en doble contorno. En cuanto a la utilidad, vamos a ver sospecha diagnóstica precoz, infiltración y toma de muestras que va a ser ecoguiada por el diagnóstico, ¿no? Entonces, de esta manera nos ayuda. Tenemos un escenario clínico, tenemos el hallazgo ecográfico relacionado a este y la utilidad que nos serviría este estudio. Aquí vemos un poco algunas imágenes, como vemos también el engrosamiento hiperecoico irregular en la membrana sinovial, que viene siendo la sinovitis. Vemos también aquí un quiste parameniscal y la distensión del ligamento colateral medial de la rodilla, y una colección que vemos acá, ¿no? Una colección anecoica en la región medial del hueco popliteo, en un caso de quiste de Baker. De esta manera nos sirve la ecografía. Ahora vemos acerca de la rehabilitación de las lesiones del ligamento cruzado anterior y los protocolos de tratamiento. Primero es necesario recordar un poco las pruebas. Tenemos pruebas. En relación al ligamento cruzado anterior, la prueba es la prueba de Lashman. Esta va a ser una prueba que consiste en tener flexionada la rodilla del paciente a unos 20 o 30 grados. Las manos del examinador van a agarrar la rodilla distal del fémur y la proximal de la tibia. Es presionada alternante, un movimiento de 5 milímetros aproximadamente, y se debe comparar el grado de desplazamiento. En caso de que sea 0 a 5 milímetros, es grado 1; de entre 6 a 10 milímetros, un grado 2; en caso de que sea mayor a 10 milímetros, va a ser 3. Entonces, acá vemos también sentir un poco el tope, ¿no? Si vemos que sin tope, entonces B y es A cuando está bien. También utilizamos para evaluar otras pruebas como la prueba de Aple y evaluar los estados de los ligamentos colaterales medial y lateral en decúbito supino flexionando a 20 grados, los músculos isquiotibiales relajados. El examinador pone la mano sobre la cara de la rodilla opuesta al ligamento que va a evaluar, toma el radioide y la pierna y hacia afuera para poder evaluar el estado del ligamento, ¿no? La rehabilitación está dado por cirugía, es el método de excelencia para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior. Además, hay otros estudios que son menos invasivos, que serían la fisioterapia, la rehabilitación activa y el ejercicio personalizado. De todas maneras, las personas que se someten a la cirugía deben de coadyuvar con este tipo de rehabilitación fisioterapéutica. ¿Cuáles serían las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de este ligamento cruzado anterior? Primero sería que sea un atleta activo, ¿no? Que quiere seguir continuando con su alto nivel competitivo. Pacientes que tienen una lesión de menisco, que tal vez esté acompañado con una lesión de ligamento cruzado anterior, una lesión completa con otro ligamento lesionado, y también pacientes que tengan gran inestabilidad en las actividades de la vida cotidiana. Aquí vemos un poco acerca de estos protocolos, porque lo divide por fases y lo vamos a ver y luego vamos a esquematizarlo más en videos. Primero tenemos una fase inmediatamente posterior a la lesión o la fase prequirúrgica. Acá, ¿qué objetivos vamos a tener para realizar estos protocolos de rehabilitación? Primero, una minimización de la inflamación, evitar el dolor, conservar y aumentar el arco de movilidad y mantener la fuerza muscular. Algunas técnicas terapéuticas que vamos a utilizar van a ser la movilización y liberación miofacial, diatermia, crioterapia, punción seca, el drenaje linfático manual y el vendaje neuromuscular. Cuando ya tengamos en una fase postquirúrgica, que sería una primera fase entre 2 a 4 semanas posterior a la cirugía, los objetivos van a ser reducir la inflamación, el dolor, vamos a enfocarnos en los ejercicios isométricos, completar la extensión y flexión a 90 grados, recuperar el control muscular y ganar rango de movilidad, ¿no? Para que pueda reducir el dolor y además se disminuyan las alteraciones del cartílago articular. Además de que esto va a coadyuvar a la cicatrización y va a favorecer la circulación. En la fase postquirúrgica tenemos la fase 2 intermedia, que sería entre las 6 a 10 semanas de la intervención. Para esto, los túneles de injerto ya se han incorporado de mejor manera al tejido injertado, y los objetivos que vamos a tener va a ser completar el arco de la movilidad, favorecer también la musculatura, los isquiotibiales, los cuádriceps, que son los principales actores de la parte de la rodilla que habíamos indicado, y disminuir la tensión del injerto y protegerlo, ¿no? También la propiocepción va a ser acá importante, porque vamos a tratar de recuperar la propiocepción de manera que se pueda coordinar y exista un reaprendizaje de los patrones de los movimientos. También recuperamos el patrón de la marcha y los ejercicios concentrados y excéntricos de la cadena cinética cerrada.
En una fase de recuperación o fase progresiva funcional vamos a tener ya dentro de los 2 a 3 meses después de la cirugía. Acá nos vamos a enfocar en recuperar las cualidades físico-deportivas básicas como ser la fuerza de resistencia o la resistencia aeróbica. Es decir, estamos enfocándonos en la funcionalidad. Primero era más ver la parte del dolor, de las molestias, ¿no? Acá los objetivos cambian un poco. Vamos a comenzar a ver las técnicas de estática en relación a la contracción y relajación, ejercicios de flexibilidad. Continuamos el fortalecimiento muscular, aumentar también el grado de traslocación, ejercicios que sean concéntricos y excéntricos, ejercicios de carrera. Recuperamos la resistencia aeróbica, se puede realizar natación o bicicleta y vamos a avanzar un poco más en los ejercicios de la propiocepción. Ya en una fase de entrenamiento funcional son 16 semanas tras la intervención. Si nos damos cuenta, son más de 4 meses. Aquí ya tenemos un retorno y preparación específica para la práctica deportiva. Acá los objetivos cambian porque ya vamos a conseguir la estabilidad monopodal, incrementamos la frecuencia, distancia y tiempo de la carrera, realizamos ejercicios terapéuticos con pliometría, ejercicios también que sean en relación de cambio de ritmo y dirección para poder valorar el rango de movimiento. Y bueno, y el último es la fase de retorno a la actividad deportiva, que son posteriores a los 6 meses, donde los objetivos están centrados a un aumento progresivo de la carrera en distancia e intensidad y los mismos ejercicios pliométricos, ¿no? Entonces, es paulatino, es todo de a poco. Y esto lo vamos a ir esquematizando. Aquí tenemos primero el kinesiotyping para una lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a verlo. Ahora vemos todo un plan de rehabilitación del ligamento cruzado anterior en 18 semanas, ¿no? Esto es específicamente de la parte fisioterapéutica. Vamos a ver este video que nos explica claramente el proceso. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on when it's killing me. When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not
Bien, ahora vamos a revisar el tratamiento de las lesiones meniscales, los ligamentos colaterales y cartílago. Para esto vemos un poco, bueno, nos enfocamos en el tratamiento, ¿no? Como indica, ¿cuál es el tratamiento de los esguinces de rodilla y lesiones meniscales? Primero, en cuanto a los esguinces leves, la protección, reposo y hielo, además de compresión y elevaciones con una movilización temprana. Cuando ya sean lesiones graves, se debe de inmovilizar, ¿no? Toda la rodilla y obviamente tiene que ya ver el traumatólogo o el ortopédico para valorarlo de mejor manera. Eh, Cuando existe, por ejemplo, derrames, se puede ver el tema del drenaje, ¿no? Para disminuir el dolor y el espasmo. Y las contraindicaciones para la artrocentesis de rodilla pueden ser la anticoagulación y celulitis que recubre la rodilla afectada. También en las lesiones de primer y segundo grado, normalmente es el reposo, hielo, compresión y elevación que habíamos dicho, y promover los ejercicios de amplitud de movimiento para que pues, pueda coadyuvar a la recomposición. En cuanto a los que sean esguinces de segundo grado más graves y de tercer grado, pues pueden ser mayor a 6 semanas. El yeso, ¿no? Algunas lesiones también del tercer grado del ligamento colateral medial y ligamento cruzado anterior van a requerir una reparación quirúrgica y pues bueno, que la fisioterapia es bastante útil dependiendo al paciente y al tipo de la lesión. Aquí vamos a ver un pequeño video precisamente de esto, cómo inmovilizamos la rodilla. Hay inmovilizadores de rodilla de varios tamaños con correas velcro y refuerzos laterales. Pueden aplicarse sobre la ropa del paciente. Debe elevarse toda la extremidad inferior del paciente sobre una cama o camilla. Muchos médicos prefieren usar un inmovilizador de rodilla algo más largo que este, que se acerque al tobillo y los glúteos del paciente. Retire las correas velcro y los refuerzos laterales. Abra el inmovilizador. Coloque el inmovilizador bajo la pierna centrado bajo la rodilla. Si el inmovilizador tiene una abertura, colóquela sobre la rótula. Coloque un refuerzo recto de un lado. Retire las correas velcro del otro lado y coloque un refuerzo de ese lado. Asegure el inmovilizador en su lugar fijando las correas velcro de un lado. Luego fije las correas del otro lado. Bien. Ahora vemos un poco el manejo quirúrgico de las lesiones degenerativas de menisco mediante estos flujogramas. Primero, tenemos, por ejemplo, una rodilla dolorosa, no bloqueada un mes, la edad mayor a 35 años, tiene como tal antecedentes y exámenes clínico compatibles de estas lesiones degenerativas de menisco. Realizamos radiografías en las proyecciones antero-posterior, lateral, la de Schuss de carga también, y una resonancia magnética para indicaciones especiales, además de excluir otras enfermedades, ¿no? Proponemos un tratamiento conservador, más que todo la inyección,
y al menos 3 meses tras el inicio de los síntomas, ¿no? Excepto cuando existen síntomas de menisco grave. Tenemos también el fracaso al tratamiento. En este caso tenemos una resonancia magnética si aún no se ha realizado, o sea, es decir, debemos de actuar de esta manera, y una ausencia de la evidencia de artrosis en radiología y resonancia magnética. Esto para ver también una menisceptomía parcial artroscópica, ¿no? Es decir, ya para la resolución. En caso de también cuando no se ha realizado la resonancia magnética, evidenciar la artrosis avanzada en la radiografía y resonancia magnética y ver el tratamiento de la artrosis, excepto si es que tuviera síntomas meniscales graves, ¿no? Entonces, de esta manera es como vemos el manejo quirúrgico de estas lesiones. Y ahora nos vamos a enfocar en el tratamiento inicial del esguince del ligamento lateral externo de rodilla. Son videos un poco larguitos, pero eso nos vamos a apurar para poder verlo porque de eso se trata, ¿no? Hola, te muestro en este vídeo una serie de ejercicios, automasajes, estiramientos para trabajarte las lesiones del ligamento lateral externo de la rodilla en su fase más avanzada de recuperación. Y es que probablemente ya hayas visto los vídeos para la fase inicial o la fase media, donde explico ejercicios propios para esas diferentes fases. Aquí vamos a pasar a ver ya ejercicios más intensos propios de una persona que lo que quiere es reincorporarse a una actividad deportiva, quiere fortalecer su rodilla, quiere estar bien preparado para reincorporarse y para volver a hacer todo tipo de deportes intensos, ¿sí? Entonces, primero voy a mostrarte los ejercicios y luego te los voy a explicar extensamente uno a uno. Vamos a comenzar con ejercicios de propiocepción de rodilla para la fase avanzada. Ya hemos hecho para la fase inicial, media, estos son ya mucho más intensos, más exigentes para la rodilla. Un automasaje para el ligamento lateral externo, seguiremos haciéndolo, incluso pasados meses después de la lesión. Estará bien que de vez en cuando, cada 7, 8, 10 días, realicemos este automasaje para seguir afinando el ligamento. Vamos a realizar un ejercicio de potenciación de cuádriceps ya para la fase avanzada, más intenso, más exigente, a tope, ¿sí? Y podemos también potenciar el cuádriceps de forma excéntrica. Es muy exigente para el cuádriceps, pero también muy estabilizador para la articulación de la rodilla. De la misma forma podemos realizar ejercicios de potenciación excéntrica para isquiotibiales. En este caso te recomiendo hacerlos de pie. Puedes hacerlos también de rodillas, pero yo creo que en este caso es mejor hacer los ejercicios de pie. También van a ser muy estabilizadores para la articulación de la rodilla. Y por último, te recomiendo realizar siempre una reincorporación progresiva al ámbito deportivo. Por mucho que hagas esto, no puedes empezar directamente, sin haber jugado ningún partido, ¡pum!, ponerte directamente a jugar al 100%. Tienes que empezar poco a poco, primero con entrenamientos, ¿sí? Poco a poco ir pidiéndole, ir exigiéndole más al cuerpo, al menos 3, 4 entrenamientos antes de poder empezar a competir. Muy bien, y dicho esto, te dejo con los vídeos explicados, con los ejercicios explicados uno a uno. Vamos a ver los ejercicios de propiocepción para la fase final de rehabilitación de las lesiones de rodillas, esguinces, cirugías, etc. Comenzamos con una sentadilla sobre un bosu, puede ser un cojín, un colchón, cualquier superficie que nos añada un factor de inestabilidad. ¿Sí? Nos colocamos apoyados con los dos pies y doblamos las rodillas. ¿Sí? Podemos hacer esto mismo a un solo pie. ¿Sí? Además trabajamos ahí duramente el cuádriceps. Podemos hacer un ejercicio de salto lateral, rodilla doblada, la otra también, y hacemos el salto de forma que estamos solicitando de la pierna que cae una adaptación, ¿sí?, a esa inestabilidad, a ese gesto bastante intenso. ¿Sí? Podemos hacer esto mismo, pero de forma anterior. Saltamos y cambiamos el pie, ¿vale? Eso es. Vale, podemos hacer un ejercicio de salto con caída y estabilización. Saltamos, puede ser a dos pies o puede ser a un solo pie. Es un ejercicio ya intenso para estas fases avanzadas de la recuperación. Podemos hacer además un ejercicio de subida de escalón
con el bosu, con el cojín, ¿sí? Colocamos ahí el pie y arriba. Y bajamos. Y arriba y abajo. La bajada puede ser lenta también para sujetar ahí con la rodilla, ¿sí? Bajamos lento, eso es. Y arriba. Y terminamos con un ejercicio en el que utilizamos un TheraBand, una goma como esta, ¿sí? Que nos atamos en el pie para realizar ejercicios de chut, de forma que la pierna de apoyo, la rodilla de apoyo, ¿sí? Está soportando esa tracción de la goma. Podemos hacerlo en diferentes direcciones. Vamos a ver dos automasajes para el esguince del ligamento lateral externo de la rodilla. Por un lado tendremos un masaje drenante en el que trataremos de elevar los líquidos hacia arriba, es el masaje de amasamiento, ¿sí? Con la intención de limpiar la zona de la lesión de residuos y de sustancias de desecho que van a dificultar la curación del ligamento. Y en segundo lugar tenemos lo que se denomina el masaje transverso profundo de Cirias, que fue su inventor. Este masaje tiene como característica que si la dirección de las fibras es esta, el masaje tiene que ser en dirección opuesta. Entonces, tenemos ahí el ligamento representado, ¿sí? Como un cordón de arriba a abajo, y el masaje lo vamos a hacer justo en la dirección transversa, ¿sí? Dirección paralela al suelo, digamos. De esta forma colocamos el dedo sobre el ligamento y friccionamos de forma lenta, intensa, profunda. Puede doler, pero nunca demasiado. Un masaje que durará entre 5 y 10 minutos con el dedo siempre sin resbalar sobre la piel. ¿Veis? Que es la piel la que resbala sobre lo de dentro. Y por último, nunca pondremos hielo. Realiza este automasaje porque va a ayudarte a recuperar tu esguince de rodilla. En esta fase avanzada de la potenciación del cuádriceps vamos a comenzar con un ejercicio de extensión de rodilla al borde de la mesa, colocándonos bien con la flexura al borde de la mesa, y vamos a levantar ya el peso máximo que podamos levantar 10 veces, que al terminar la 10ª estemos ya justos de fuerza, ¿sí? Vamos a subir sin mantener arriba, ¿sí? Y vamos luego a bajar despacio 4 o 5 segundos. Vamos a suponer que yo me he puesto un lastre, unos sacos, una bolsa, una mochila llena de libros, lo que sea, con 10 kilos, ¿vale? Y levanto, estiro, 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 no mantengo arriba y luego voy bajando poco a poco, 4 o 5 segundos. Voy a hacer 10 repeticiones de este ejercicio de potenciación en 2 o 3 series distintas. La segunda tanda de ejercicios vamos a realizarlas todas contra la pared, son sentadillas asistidas contra la pared, en los que iremos aumentando la intensidad progresivamente. Son en total 6 ejercicios distintos. Vamos a comenzar con una sentadilla a una sola pierna. El número de repeticiones, tiempos, tenéis todo ahí en pantalla. ¿Sí? Mantenemos 10 segundos, 10 repeticiones, vamos a hacer 3 series, ¿sí? He estado 10 segundos, descanso ahora otros 10 segundos, bajo 10 segundos y hacemos 3 series, sentadilla a una pierna. El segundo, sentadilla a 2 piernas inestables, yo uso esta pelota, lo ideal, un bosu, ¿sí? Una superficie inestable, ¿sí? Haríamos lo mismo, pero a 2 piernas. 10 segundos, 10 repeticiones, 3 series. Ahí la superficie inestable haría que estemos trabajando a la vez el sistema propioceptivo, además de estar fortaleciendo, potenciando músculo cuádriceps. Sí, descansamos otros 10 segundos, 10 repeticiones, 3 series. El tercero, sentadilla inestable, 2 piernas, con rodillo en la espalda. Lo que vamos a hacer es colocar el rodillo ahí, bajar 5 segundos, la bajada, 3, 4, 5, bajamos bien profundamente y subimos.
¿vale? Bajamos, descansamos arriba, ¿sí? Bajamos otra vez 5 segundos, ¿sí? 5 segundos el descenso, 5 segundos el ascenso. Podemos hacer 10 repeticiones, unas 3 series. Tercero, sentadilla a una pierna, inestable, ¿sí? Vamos a bajar, ¿sí? Mantenemos ahí 10 segundos, 10 repeticiones, 3 series. Y todo esto tiene que ir con buenos descansos y tenemos que ir regulando la flexión, extensión de rodilla para no cargar demasiado, tampoco demasiado poco, ¿sí? Para ir exigiendo poco a poco a la musculatura. Y el último, sentadilla a una pierna, inestable, con rodillo, lo mismo que antes. Bajamos 5 segundos y subimos 5 segundos. Este es el más exigente de todos, ¿eh? En la medida en que vamos bajando, vamos cargando mucho el cuádriceps, mucho la articulación de la rodilla, ¿sí? Hacemos lo mismo. 5 segundos bajar, 5 subir, 6, 8 repeticiones, 1 o 2 series, porque este va a ser bastante más intenso. Para realizar este ejercicio fijamos las piernas justo por encima de las rodillas o a nivel de la corva en un elemento que sea bien rígido con un cinturón o una cincha como la que tengo yo aquí. Esta cincha nos va a servir de punto de sujeción para doblar las rodillas y hacer esa contracción excéntrica de los músculos cuádriceps. Bajamos, bajamos, bajamos y yo me estoy apoyando en las cinchas para bajar. Es una sentadilla, sí, de toda la vida, pero me sujeto y dejo caer el peso del cuerpo hacia atrás para trabajar los cuádriceps de forma excéntrica. Vamos a colocar una cincha sujetada a un mueble o a cualquier lugar donde podamos hacer un punto fijo. Vamos a colocarnos con esa cincha a nivel de la cadera. Yo me he puesto una toalla para proteger ahí y vamos a hacer un ejercicio de flexión de la pelvis manteniendo bien la lordosis lumbar. No es así, sino mantén. Hola, te muestro en este vídeo rodillo, lo mismo que antes, rodilla, ¿sí? Hacemos lo mismo, 5 segundos bajar, 5 las piernas justo por encima de las rodillas o a nivel de la corva en un elemento que sea bien rígido con un cinturón o una cincha como la que tengo yo aquí. Esta cincha nos va a servir de punto de sujeción para doblar las rodillas y hacer esa contracción excéntrica de los músculos cuádriceps. Bajamos, bajamos, bajamos y yo me estoy apoyando en las cinchas para bajar. Es una sentadilla, sí, de toda la vida, pero me sujeto y dejo caer el peso del cuerpo hacia atrás para trabajar los cuádriceps de forma excéntrica. Vamos a colocar una cincha sujetada a un mueble o a cualquier lugar donde podamos hacer un punto fijo. Vamos a colocarnos con esa cincha a nivel de la cadera. Yo me he puesto una toalla para proteger ahí y vamos a hacer un ejercicio de flexión de la pelvis manteniendo bien la lordosis lumbar. No es así, sino mantengo el arco de la espalda y ahí me dejo bajar. Las rodillas nunca se hiperestiran, ¿sí? Están siempre un poquito dobladas, ¿sí? Ahí bajo, noto bien la tensión, subo, bajamos, 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 ¿sí? Lentamente, subimos lentamente. 20, 30 repeticiones, ¿sí? Es un ejercicio excéntrico de isquiotibiales intenso.
Bien, ahora vamos a repasar los programas de prevención de las lesiones de rodilla y vamos a ver también precisamente videos acerca de estos ejercicios. Vemos este primer video de esta primera parte de propiocepción de la rodilla en la fase inicial. Comenzamos con un ejercicio de contracción-relajación. Sencillamente contraemos cuádriceps y relajamos, contraemos y relajamos. Contraemos un par de segundos y relajamos. Estamos estimulando así todas las estructuras periarticulares, cápsulas, ligamentos, tendones, además de despertar al propio músculo, que seguramente haya quedado atrofiado por la inmovilización. 10 repeticiones, 10 ciclos de esos grupos de 10 repeticiones. Pasamos a un isométrico en 4 direcciones. Vamos a empujar contra el suelo, hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera. Rodilla derecha hacia adelante, atrás contra el suelo, adentro y afuera. Hacemos 5 repeticiones, 10 repeticiones del ciclo con descansos y con intensidad variable. Hacemos un ejercicio de carga y equilibración, sencillamente mantenernos rodilla ligerísimamente doblada, 5 graditos y mantenemos la posición 10 segundos, descansamos y hacemos 10 repeticiones del ejercicio. Podemos tener unas sillas a los lados para tener ahí una seguridad. Y terminamos con un ejercicio de dar cera, pulir cera, que yo llamo. Comenzamos con el dar cera, trabaja la rodilla derecha y la izquierda hace un movimiento como si estuviéramos extendiendo, ¿sí?, con un trapo la cera, ¿de acuerdo? La rodilla derecha es la que está haciendo ese trabajo. Es el ejercicio más intenso de los que hacemos en esta fase inicial. Quizás en tu caso no lo puedas hacer. Y continuamos o terminamos con el ejercicio de pulir cera, en el que sencillamente hacemos una extensión y flexión cortita, cercana a la extensión de rodilla, y lo más rápida posible, ¿sí? Una repetición que seguramente inicialmente te costará y la harás más lenta y de mayor recorrido, y poco a poco podrás ir dándole esa rapidez, esa velocidad, ¿sí?, esa viveza al movimiento. Bien, esta segunda parte es un poco más larga, se divide en 3 partes porque estamos viendo cómo se deben realizar los movimientos. Hola, te voy a explicar en este vídeo una serie de ejercicios de equilibrio o propiocepción para trabajar tu rodilla después de una lesión, un esguince, una cirugía, etc. Y este vídeo corresponde a la fase media de la recuperación, porque tenemos otros 2 vídeos sobre la fase inicial de la recuperación y sobre una fase más avanzada o final de la recuperación. Esto, insisto, corresponde a la fase media y te aconsejo que veas los otros 2 para asegurarte de si debes hacer estos o si ya puedes realizar unos más avanzados o, a la contra, realizar unos menos exigentes para ti. Sí, vamos a comenzar explicando qué es esto de la propiocepción. Sí, la palabra viene de propio, que es de uno mismo, y cepción, que es la conciencia, es la conciencia de lo propio, es lo que nos da la imagen corporal, lo que nos permite movernos, porque necesitamos saber dónde estamos, cómo es nuestro cuerpo para poder utilizarlo y para poder movernos. La propiocepción se pierde, se atrofia con las lesiones y especialmente con las inmovilizaciones, y cuanto más prolongadas, peor. Tanto tiempo sin mover mantiene sin información al cerebro, a ese sistema propioceptivo, todos los receptores de los tendones, de los ligamentos, de los músculos. Todos esos receptores se atrofian y dejan de enviar información. La propiocepción es muy importante porque es la que estabiliza, coordina y da fuerza a una articulación. Si se pierde la propiocepción, luego quieres caminar, quieres correr y el pie no te responde, si no tienes una seguridad, una estabilidad, ¿vale? Por eso vamos a hacer un trabajo para en el aire, ¿sí? Vamos a retirar este cojín. Sería apoyarnos en un pie. En este caso la rodilla lesionada es la izquierda y vamos a realizar figuras en el aire, nunca con la rodilla hiperestirada, siempre en una ligera flexión. Vamos a hacer, por ejemplo, el abecedario, ¿sí? Podemos, ¿sí?, hacer unos dibujos C,
de forma que veis la rodilla está, ¿sí?, desequilibrada, está haciendo, ¿sí?, adaptaciones constantes a esos movimientos. Vamos a hacer un ejercicio de balanceo adelante y atrás. Nos apoyamos en el pie de la rodilla afectada y, sí, hacemos movimientos adelante y atrás. Esto exige, como veis, a la rodilla una constante adaptación, además de movimientos laterales, porque este movimiento de balanceo no es perfectamente recto y va a introducir también movimientos laterales. Si además colocamos un peso, un lastre en el tobillo que está balanceando, añadiremos inercia a estos movimientos y la rodilla afectada tendrá que hacer más adaptaciones. Podemos además hacer desequilibrios con balón. Nos colocamos apoyados en esa misma rodilla, tiramos un balón contra una pared que tengo enfrente y cuando nos rebota tengo que venir aquí a por él, ¿sí? Y estamos también ahí introduciendo un patrón de desequilibrio, ¿sí?, en el que la rodilla tiene que estar constantemente adaptándose. Y podemos hacer un ejercicio de reloj en el suelo. Podemos imaginarnos en torno a nosotros, incluso poner unos papelitos en el suelo, las diferentes horas. Tengo aquí las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, ¿sí? Y tengo que además ir llegando ahí, ¿verdad? Tengo que estar haciendo todo el dibujo, ¿sí? ¿Vale? Y estoy además fortaleciendo el cuádriceps porque trabaja duramente en este ejercicio. Luego podemos añadir dificultades extra a todos estos ejercicios, hacer los mismos pero sobre un cojín o sobre un bosu o sobre un colchón, sobre una superficie inestable que añada dificultad, añada inestabilidad y exigencia de adaptación a este sistema proprioceptivo. Como veis, esto es el bosu, veis que es como un balón aplastado de goma, no totalmente hinchado para que tenga esa, ¿sí?, tendencia al desequilibrio, ¿sí?, que no sea demasiado duro, ¿veis? Entonces vamos a realizar los mismos ejercicios que hemos realizado antes, de dibujar el abecedario, del reloj, del balanceo adelante y atrás, ¿vale? Pero vamos a realizarlos apoyados sobre el bosu, sobre un colchón de muelles, por ejemplo, que va a generarnos también un buen desequilibrio, o sobre un cojín, que puede ser un cojín, pero que sea bastante grueso, bastante durito. Si es demasiado blando, va a introducir poco desequilibrio, poco cambio con respecto a estar apoyados en el suelo, que es de lo que se trata, ¿sí?, de que el suelo es muy estable y queremos obtener algo más inestable. Y por último, podemos hacer todo esto, lo mismo que hemos hecho en cada fase, en la fase en la que no teníamos bosu ni colchón y solo estábamos haciendo balanceos, pero veis, con los ojos cerrados. ¿Sí? Yo puedo hacerme el abecedario, pero con los ojos cerrados. Y puedo hacer lo mismo sobre el bosu, los mismos desequilibrios, los mismos ejercicios, pero con los ojos cerrados. ¿Qué conseguimos? Estamos restándole al sistema propioceptivo una de sus principales informaciones, la ocular, la otra es la vestibular, la del oído, y luego está la que mandan todo el sistema del sistema musculoesquelético, ligamentos, tendones, músculos, articulaciones, cápsula, todo eso manda información al cerebro que la gestiona y da una respuesta a todos los desequilibrios y cambios y variaciones de la posición. Si quitamos la información de la vista, vamos a centrarnos más, vamos a exprimir más, ¿sí?, nuestras sensaciones propioceptivas. Ese es el sentido de realizar todo esto luego con los ojos. ¿Vale? Estamos trabajando en diferentes posiciones, estamos estabilizando la rodilla en diferentes lugares, es oportuno variar. Además, cuanto más doblada esté la rodilla, estaremos además solicitando potentemente y poderosamente a nuestro músculo cuádriceps, algo importante siempre en una recuperación de la rodilla. En cuanto a la duración, las repeticiones, vamos a realizar entre 4 y 8 series de cada ejercicio, según la fase de recuperación. Cada uno tiene que ir viendo, ¿sí? Y la duración de cada serie la va a marcar el cansancio de la pierna, del músculo
ser es que el músculo se embote, que la pierna la sientas muy cansada, muy abotargada, demasiado ahogada por el ejercicio. Es importante que esto no suceda, que le des tiempo para respirar, que hagas buenos descansos, porque si no el cuerpo va a perder su capacidad de aprender, le tienes al límite que sí, y vuelves a hacer una segunda tanda, ¿vale? Es importante esto, lo de los descansos adecuados entre las series. Bueno, y esto es todo con respecto. Por último, vemos la última parte del video. Vamos a ir a... Hola, os voy a explicar en este vídeo una serie de ejercicios de propiocepción para la fase final o más avanzada de la recuperación de la propiocepción de la rodilla, porque tiene un esguince de rodilla. Los 3 vídeos inicialmente explicando qué es esto de la propiocepción a una articulación. Si no tenemos propiocepción, el cerebro no sabe cómo controlar y cómo estabilizar las cosas. En cuanto a los ejercicios, vamos a comenzar con una sentadilla sobre Bosu. He dicho Bosu, puede ser un colchón de muelles, puede ser cualquier superficie inestable. Tenemos aquí este Bosu, como veis, es un balón, ¿sí?, de goma aplastado, ¿sí?, y podemos realizar un ejercicio de sentadilla, ¿sí? Nos colocamos bien buscando más o menos el centro y ahí, ¿sí?, podemos, veis que mientras hago la sentadilla, además el Bosu me está introduciendo un desequilibrio al que mis rodillas tienen que adaptarse. Puedo además hacer esto mismo, pero a una sola pierna, ¿sí? Me puedo apoyar y... ¿sí? ¿Vale? Es un ejercicio muy exigente, no solo articularmente, sino muscularmente, ¿sí? También nos ayudará en ese sentido a coger fuerza en el cuádriceps, en el músculo principal de la estabilización de la rodilla, pero una fuerza además muy funcional, porque va a estar muy ligada a una actividad propioceptiva y no tanto a una potenciación en una máquina, mucho más analítico y mucho más aislado, ¿de acuerdo? La sentadilla entre 10 y 15 repeticiones de 10 a 20 segundos cada una para no ahogar demasiado al músculo. Vamos a realizar amplios descansos por esto mismo, ¿sí? Es importante que los músculos no se emboten, ¿sí?, no se cansen demasiado, empiezan a sentirse ahogados. Vamos a realizarlo con suavidad y con conciencia. Es importante siempre que realizamos propiocepción el atender a las sensaciones, el que no sea algo mecánico, sino que estemos en una actitud de aprender, de absorber, ¿sí?, de atención a lo que estamos haciendo. Vale, pasamos al siguiente ejercicio, que es el salto lateral sobre Bosu. 10 veces a cada lado, 5 repeticiones de el ciclo con descansos y con una flexión de rodilla variable, ¿sí? Será, nos colocamos un pie apoyado en el Bosu, el otro separado más o menos para tener una flexión de rodilla variable y vamos a realizar unos saltos, ¿sí? Ahí, de forma que estamos estabilizando con esta rodilla que cae, pero también con la que cae sobre el Bosu, ¿sí? Esto puede ser igualmente en un colchón, ¿sí?, o podemos hacerlo con un cojín, ¿sí?, con cualquier elemento que nos ayude a tener esa inestabilidad. Siguiente ejercicio, salto, estamos otra vez en el lateral, salto frontal sobre Bosu, ¿sí? Es lo mismo, también 10 repeticiones a cada lado, o sea, 10 veces a cada lado, 5 repeticiones del ciclo y con flexión de rodilla igualmente variable. Es lo mismo, pero hacia adelante. Nos colocamos ahí y cambiamos y cambiamos y cambiamos. Sí, es un ejercicio exigente porque estamos haciendo una caída, una recepción inestable, sí. Es un ejercicio muy potente para la rodilla. Vamos a hacer un salto con caída y equilibración sobre una superficie regular, puede ser el Bosu, insisto, cojín, colchón, 15-20 repeticiones y toda la atención puesta en el ejercicio porque es intenso, ¿sí? Vamos, por ejemplo, puede ser con 2 piernas, nos ponemos y caemos.
y caemos. Y podemos hacerlo a una sola pierna. ¿Sí? ¿Veis cómo al caer la inestabilidad obliga a la rodilla a hacer una acción de estabilización, ¿sí? De encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Eso es estimular la propiocepción. Luego podemos hacer un ejercicio de subir y bajar escalera con Bosu, para lo cual voy a traerme este escaloncito que me había dejado fuera. Sí, colocamos ahí el Bosu y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Es subir, arriba estabilizo y bajo. Subo, estabilizo y bajo. Subo, estabilizo y bajo. ¿De acuerdo? Podemos hacer además, bueno, este ejercicio, antes de nada, que la altura de la escalera tiene que ser variable. Puede ser así, puede ser más alta. Cuanto más alto, obviamente, estamos introduciendo un desequilibrio mayor. ¿Sí? Cuanto más exigente, más atención, más importante. O chut con un Theraband. Un Theraband es esto. ¿Veis? Es una goma. ¿Sí? Las hay de diferentes colores. El color marca el grado de resistencia. Esta es una goma relativamente blanda, ¿sí? Podéis atarla en la pata de una cama, en un mueble, en cualquier lugar. Y después atárosla al pie, al tobillo de la pierna, en este caso sana, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo la pierna izquierda, que es la afectada, en la que he tenido una operación de cruzado, un esguince de rodilla, de ligamento lateral interno o lo que fuere, ¿de acuerdo? Y vamos a apoyarnos solo en el pie afectado y vamos a realizar chut. Como si chutara un balón. La goma me está exigiendo a la rodilla de apoyo que haga unos esfuerzos de estabilización muy distintos. Además, podemos hacer esto en diferentes, ¿sí? Esto sería más lateral, ¿sí? Puedo cambiar la posición, ¿sí? ¿Vale? Puedo ir cambiando la posición para variar la forma en que la rodilla tiene que adaptarse a estos movimientos, a estos esfuerzos, ¿sí? La goma en este caso es blandita, pero podemos usar gomas más duras, más gruesas, o incluso doblar esta goma, hacer que la resistencia sea doble, ¿sí? Lo que decía, la dureza de la goma puede ser variable y la flexión de rodilla también variable. Puedo hacer este ejercicio con la rodilla más doblada o más estirada, ¿vale? Y vamos a hacer 15, 20 repeticiones de este ejercicio con descansos. Siempre, siempre es importante en propiocepción el descanso. Y bueno, esto es todo con respecto a la propiocepción de la rodilla, esta fase más avanzada. Si estás haciendo estos ejercicios, si vas a hacer estos ejercicios de propiocepción. Bien, con eso para graficarlo más todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Es muy importante ver la parte de los movimientos y pues qué mejor con los videos para ver la parte práctica. Con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente y les agradezco mucho por su atención. Si hubiera alguna duda o pregunta, lo pueden escribir por el chat de Zoom en este momento, por favor. Mientras tanto, recordarles que pueden solicitar a los asesores de la consultora tanto la clase grabada como las diapositivas, los videos y también si requieren la certificación. Muy bien, nos hemos extendido un poquito, sin embargo, era bastante necesario, ¿no? Para ver y enfocarnos en la parte fisioterapéutica de cómo realizar los movimientos. Bien,
Nuevamente, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.